En lo más profundo de la antigüedad, nuestros ancestros no miraban al cielo solo para ver las estrellas. Lo hacían buscando respuestas, consuelo o poder. Pero a veces, lo que encontraban en sus rituales sagrados era mucho más oscuro de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para apaciguar a tus dioses? Prepárate para descubrir los rituales más extremos y reales del mundo antiguo. Comencemos nuestro viaje en las áridas tierras de Canaán, hogar de los fenicios y cartagineses. Aquí, en momentos de crisis extrema, cuando la guerra o el hambre amenazaban con destruir su civilización, se volvían hacia una deidad temible, Moloch. Los textos antiguos y los descubrimientos arqueológicos nos pintan un cuadro aterrador. El ritual, conocido como Molc, se llevaba a cabo para ganar el favor divino. Los padres de las familias más nobles entregaban a sus hijos primogénitos, su bien más preciado. Se cree que estatuas de bronce huecas, con la forma del dios, se calentaban hasta ponerse al rojo vivo, en medio de cánticos, tambores y flautas que ahogaban cualquier otro sonido. Los niños eran depositados en los brazos ardientes de la deidad, como una ofrenda final y desesperada. Este sacrificio supremo no era visto como un acto de crueldad, sino como el deber más sagrado para asegurar la supervivencia de toda la comunidad. ¿Podríamos siquiera comprender la mentalidad que llevaba a un padre a cometer tal acto por el bien común? Ahora, viajemos a las frondosas selvas de Mesoamérica, al corazón del imperio azteca. Para ellos, el universo era un ciclo constante de creación y destrucción, mantenido en equilibrio por el bien más preciado, la sangre humana. Creían que el sol, su dios Huitzilopochtli, necesitaba un flujo constante de Chalchihuatl, el agua preciosa, para tener la fuerza de salir cada día y luchar contra la oscuridad. Los sacrificios humanos no eran algo ocasional, eran el motor de su cosmología. Prisioneros de guerra, e incluso voluntarios, ascendían las empinadas escaleras del Templo Mayor en Tenochtitlán. En la cima, los sacerdotes realizaban la ceremonia. Con un cuchillo de obsidiana, abrían el pecho de la víctima para extraer el corazón, todavía latiendo, y ofrecerlo a los dioses. El cuerpo era luego arrojado por las escaleras. Aunque nos parezca brutal, para los aztecas era un honor morir de esta forma, asegurando el orden cósmico y la continuación de la vida. Para ellos era un acto de renovación, no de destrucción. Cambiemos de continente y vayamos a la India durante el período védico, hace más de 3000 años. Aquí encontramos uno de los rituales más complejos y prestigiosos, el Ashvamedha, o el sacrificio del caballo. No era un simple sacrificio, sino una afirmación del poder y la soberanía de un rey. El ritual comenzaba seleccionando un semental blanco, un símbolo de virilidad y fuerza. Este caballo era consagrado y luego liberado para vagar libremente durante un año entero, seguido por un séquito de los mejores guerreros del rey. Cualquier territorio que el caballo cruzara debía someterse al rey o enfrentarse a su ejército. Era una declaración de dominio andante. Si el caballo regresaba sano y salvo después de un año, habiendo expandido el reino, se celebraba una gran ceremonia. El animal era sacrificado ritualmente junto a otros animales, y la reina principal realizaba actos simbólicos con el cuerpo del caballo para asegurar la fertilidad y la prosperidad del reino. Era un espectáculo político y religioso que duraba días, reafirmando el poder indiscutible del monarca ante los dioses y los hombres. Volvamos al Mediterráneo, a la enigmática civilización etrusca en la península itálica, mucho antes de que Roma dominara el mundo. Los etruscos estaban obsesionados con el más allá y con descifrar la voluntad de los dioses. Uno de sus métodos más famosos era la hepatoscopia, la adivinación a través del hígado de un animal sacrificado, generalmente una oveja. Un sacerdote especializado, llamado arúspice, examinaba el órgano recién extraído. Para ellos, el hígado era un microcosmos del universo, un mapa celestial. Cada sección correspondía a una deidad o a una región del cielo. Cualquier anormalidad, mancha o deformidad en el hígado era interpretada como un mensaje divino, una advertencia o una profecía. Modelos de hígados en bronce, como el famoso hígado de Piacenza,
servían como guías para estos sacerdotes, marcando las diferentes regiones y su significado. Antes de tomar cualquier decisión importante, ya fuera ir a la guerra, fundar una ciudad o celebrar una boda, los etruscos consultaban el hígado. Su destino no estaba escrito en las estrellas, sino en las entrañas de un animal. Finalmente, viajemos al helado norte de Europa, a la tierra de los vikingos. Su mundo estaba lleno de dioses poderosos como Odín y Thor, y creían que estos dioses exigían respeto y, a veces, sacrificios. El más famoso de estos rituales es el Blot. Se celebraba en momentos clave del año, como el solsticio de invierno, para pedir buenas cosechas, fertilidad o victorias en la batalla. El Blot consistía en el sacrificio de animales, como caballos o cerdos. La sangre del animal era recogida en un cuenco sagrado, y luego, usando una ramita, los participantes eran salpicados con ella, consagrando así a la comunidad. La carne del animal sacrificado se cocinaba y se compartía en un gran banquete comunal, bebiendo cerveza o hidromiel en honor a los dioses. Pero las sagas nórdicas también hablan de sacrificios humanos en los blots más importantes, especialmente en lugares como el Gran Templo de Uppsala, en Suecia. Cada 9 años, se dice que se sacrificaban 9 machos de cada especie, incluidos los humanos, y sus cuerpos se colgaban de los árboles del bosque sagrado. Un tributo sangriento para asegurar el favor de los dioses durante casi una década. Desde corazones ofrecidos al sol hasta hígados que predecían el futuro, estas prácticas nos parecen hoy extremas, incluso monstruosas. Pero para nuestros antepasados eran la única manera de entender y controlar un mundo aterrador e impredecible. Eran su conexión con lo divino, su forma de asegurar la supervivencia. En el corazón de las civilizaciones antiguas, los dioses no eran solo una creencia. Eran una presencia constante, una fuerza que dictaba la vida, la muerte y el destino. Para apaciguarlos, para ganar su favor, la humanidad realizaba actos que hoy nos helarían la sangre. ¿Eran nuestros antepasados monstruos crueles? ¿O simplemente entendían el mundo de una forma que hemos olvidado por completo? Imagina despertar antes del amanecer, no por el sol, sino por el sonido de tambores y cánticos que anuncian un rito sagrado. En las calles de Tenochtitlán, la capital azteca, la vida se detenía. El corazón del imperio latía al ritmo de los sacrificios humanos. Pero, ¿por qué? Para ellos no era asesinato. Era el pago de una deuda cósmica. Creían que el sol, su dios Huitzilopochtli, necesitaba sangre humana para tener la fuerza de salir cada día y luchar contra la oscuridad. Sin estos rituales, el mundo se sumiría en una noche eterna. Cada corazón ofrecido en lo alto del templo mayor no era una víctima, sino un héroe que garantizaba un nuevo amanecer para todos. Era el acto de supervivencia más importante que conocían. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a la antigua Cartago, una potencia que rivalizaba con Roma. Aquí, en momentos de crisis extrema, cuando la ciudad estaba asediada o una plaga amenazaba con destruirlo todo, se recurría a un ritual aterrador, el sacrificio de niños. Los arqueólogos han encontrado cementerios, llamados Tophet, llenos de urnas con los restos incinerados de recién nacidos y niños pequeños. Para nosotros, es un acto de crueldad inimaginable. Pero para un padre cartaginés, entregar a su primogénito a los dioses Baal-Hamon y Tanit era el sacrificio supremo, una prueba de fe desesperada para salvar a toda su comunidad. No lo veían como un crimen, sino como el deber más sagrado para proteger a miles de un destino peor. Era un pacto de dolor para garantizar la continuidad. Lo que sucedía entonces no se limitaba a la vida y la muerte. En la antigua Grecia, el futuro se buscaba en lugares como el oráculo de Delfos. La Pitia, una sacerdotisa, se sentaba sobre una grieta en la tierra de la que emanaban vapores. Entraba en un trance violento, convulsionando y gritando frases inconexas, mientras los sacerdotes interpretaban sus palabras como profecías divinas. Reyes y generales basaban sus decisiones de guerra y paz en estas visiones caóticas. ¿Eran realmente gases volcánicos que provocaban alucinaciones? ¿O Apolo hablaba a través de ella? Para los griegos, dudar del oráculo
era dudar de los propios dioses, un acto de arrogancia que podía costarles el imperio. La ambigüedad de las profecías era para ellos la prueba de su origen divino, un reflejo de la complejidad del destino. Nunca imaginarías que incluso la construcción de un edificio requería un ritual sangriento. En muchas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta Roma, existía la creencia del sacrificio de fundación. Se pensaba que para que un puente, un templo o una muralla fueran fuertes y duraderos, debían tener un espíritu guardián. A veces, este espíritu era un animal sacrificado y enterrado en los cimientos. En los casos más extremos, se hablaba de sacrificios humanos. La idea era que el alma de la víctima quedaría atada a la estructura, protegiéndola de derrumbes, inundaciones o ataques enemigos. Hoy construimos con acero y hormigón. Ellos construían con piedra, sudor y a veces con la propia vida, creyendo que solo un alma podía anclar una obra al mundo de los vivos. Estos rituales no eran actos aislados de locura. Eran el pegamento que unía a sus sociedades. Daban orden a un mundo caótico y aterrador, donde las sequías, las enfermedades y la guerra eran amenazas constantes. Ofrecían una sensación de control, una manera de interactuar con fuerzas mucho más grandes que ellos. Para el agricultor que veía morir su cosecha, ofrecer un animal a un dios de la fertilidad no era superstición, era su única esperanza. Para el soldado que marchaba a la batalla, un ritual de purificación era la armadura espiritual que necesitaba para enfrentar la muerte. Estos actos fortalecían los lazos comunitarios, uniendo a todos en un propósito común, bajo la atenta mirada de sus dioses. Entonces, ¿por qué nos perturban tanto hoy en día? Nuestra visión del mundo está moldeada por la ciencia, la razón y una moralidad que valora la vida individual por encima de todo. Condenamos estos actos porque los juzgamos con nuestros propios valores, olvidando que ellos vivían en una realidad completamente diferente. Para ellos, el individuo era secundario al colectivo y a la voluntad divina. El cosmos era un lugar vivo, poblado de entidades poderosas con las que era necesario negociar. Su crueldad, a nuestros ojos, era su devoción. Su violencia era su forma de mantener el equilibrio del universo. Hemos recorrido los rituales que definieron a las grandes civilizaciones. Desde el sol azteca alimentado con sangre hasta los cimientos sagrados de Roma. Vemos que no eran simples bárbaros, sino pueblos intentando dar sentido a un mundo que los superaba, usando las únicas herramientas que tenían: la fe, el miedo y el sacrificio. Lo que para nosotros es un relato de terror, para ellos fue la clave de su supervivencia. Si crees que estos pactos con los dioses fueron extremos, espera a descubrir los castigos que estas mismas civilizaciones reservaban para quienes se atrevían a desafiarlos. Si te fascinan estas historias olvidadas del mundo antiguo, aquí en el canal encontrarás muchas más. Gracias por acompañarme en este viaje.